Vamos con esta información de último Dale, momento no. de Mauro Zeta, a ver. Información de último momento trae Mauro Zeta relacionada con el Instituto Provo, lo que fue allanado en el día de hoy, en La Plata, en el día de ayer, perdón, en La Plata, Mauro. Bien, las víctimas suman 28 casos. 7 ya declararon ante la Fiscalía del caso. Y cuando declararon, estas víctimas dijeron que había 21 víctimas más. Repito, lo importante a destacar en ese pie de imagen es que hay 28 víctimas, que es el dato exactamente que estamos poniendo ahí, que surge ¿de dónde? De la declaración de 7, y esos 7 dicen, además abusaron de fulano, 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 en total 21, más 7, 28 víctimas. ¿Cuál es la diferencia entre los 7 y los otros 21? Que los 7 ya declararon ante la Fiscalía y sí, que los otros 21 están ahora en trámite de buscarlos y tomarles declaración. Las imágenes que estamos viendo, Claudio, Agos, corresponden al operativo que hizo ayer en el lugar la fiscal María Cecilia Corfield, fiscal de Delitos Sexuales de La Plata, retomando una causa que estaba prácticamente cajoneada. ¿A quién le había tocado, para desgracia de nuestra justicia, este caso 2 años atrás? Un viejo conocido de Tunicolman. Cartagena. Cartagena. O sea que la causa tuvo al fiscal Cartagena, luego apartado por un cuadro psiquiátrico, separado de su cargo, después el escándalo donde a criterio judicial fingió un ataque en su fiscalía, donde comparaba su caso con la muerte de Nisman y demás. Fue el primer fiscal del caso. Tomó las declaraciones, las 7 primeras declaraciones, pero la causa quedó ahí y no se movió más. Tal vez coincidió justo que lo apartaban del cargo y ahora sí, se redesignó y dijeron, bueno, que le agarre una nueva fiscal y que la nueva fiscal trabaje la causa de cero. Ayer fue al Instituto Provo, y ustedes saben que en materia de delitos sexuales ocurrido en el tiempo hacia atrás, estos delitos les voy a contar de qué época son. Vos tenés que reconstruir primero si los dichos de las víctimas se condicen, aunque sea con el relato o la descripción del ámbito. Suponete, uno de los chicos dice, a mí me abusaban en una escalera que da a una habitación de color, la puerta blanca, y eso conduce a un pasillo. La primera tarea que tiene que hacer un fiscal en delitos sexuales es reconstruir el ámbito, ver si es tal cual el lugar por dentro. Y ayer la fiscal se llevó registros internos de cómo es y cómo funcionaba el Provo, ya no funciona más, sí el edificio pero no el instituto. Se llevó los planos originales de la construcción, se llevó los planos con las modificaciones y se llevó también datos que se corresponden con el relato de las víctimas. ¿No Y funciona, elementos. Mauro, como colegio pupilo? Ahora funciona un colegio para sordos en un piso, Pero no es pupilo. pero no tiene que ver con el Provo. Un dato, Claudio, Sí, que vos planteabas de algunos elementos que habrá que cotejar si eran los usados para los ataques sexuales. Se llevaron evidencia y habrá que cotejar si lo que secuestraron es parte de los métodos usados para el abuso, elementos sobre todo Hay 2 de detenidos, castigo. ¿no? No hay detenidos. No hay detenidos. La causa tiene 4 imputados, lo que pasa que uno de los imputados, que es el sacerdote Corradi, está preso en la causa de Mendoza y también Claro, mencionado en esta causa. En esta causa en particular están investigando a un fraile y a 2 laicos consagrados que todavía no tienen orden de detención porque tienen que juntar la prueba. Les no leo una guarda libra- relación con la causa de Mendoza. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Una derivación. Lo que de la- pasa es que uno de los Pero la de chicos, Mendoza hay 2 detenidos. 6, con la monja japonesa 6 en total en Mendoza. Pero allá hay confeso, ¿no? No, La tampoco monja confesaron. No es confesa. No, negaron siempre. A ver, para que tengan una dimensión, tengo el expediente acá del nivel de lo que son los abusos sexuales cometidos por curas, en este caso, o laicos o consagrados en perjuicio de niños hipoacúsicos. La brecha que toma la fiscal Corfield va de 1982 a 2002, 20 años de abusos. Y las víctimas eran chicos de entre 8 y 17 años. Y había una tarea de preselección.
Igual que en Mendoza, donde la monja japonesa preseleccionaba de qué manera a las víctimas. El que sufría o el que aguantaba más el sufrimiento era el elegido para ser abusado. Los sometían a golpes, les pegaban tormentos y el que más resistencia física oponía, ese era preseleccionado para ser abusado en la causa de Mendoza. Porque digo que hay conexidad. Primero que es el próbolo. Sí. Pero además, en Mendoza declara un joven que dijo, cuando yo estuve en el próbolo de La Plata, me abusaron. Y ahí arranca esta causa. Estuvo en los dos. Un dato y con esto cierro, porque la productora está apurada y no quiero contradecirla. Dicen las personas que declaran en el marco de este expediente, les tiro 4 líneas. En innumerables ocasiones golpeaban brutalmente a los niños, les infligían castigos inhumanos y degradantes, tales como colocarse de rodillas sobre maíz o sal durante 4 horas, bañarse con agua fría y con la puerta de la ducha abierta mientras los encargados de la guardia y de la educación los observaban desnudos, higienizarse. Y en esas circunstancias se hacía la preselección. Algunos de los niños eran llevados luego a una de las habitaciones o a una oficina y allí abusados sexualmente, aprovechando para ello no solo la condición de niño, sino además la circunstancia de no poder comunicarse libremente con su familia o tercero de confianza porque son chicos hipoacúsicos. Esto está lo que les leí, imagínense, está tamizado para ser explicado en televisión y que se soporte lo que estoy contando sin entrar en detalle de lo que les pasaba. Imagínense que lo lavé para que se entienda, ¿no? El material, lo traté de atenuar y suavizar. Uno de los elementos de lo que dijeron las víctimas es que a veces eran azotados con varas de madera. Sí. Encontraron en un sector, allí en el próbolo de La Plata, en un sector donde solamente ingresaban los sacerdotes, los curas, encontraron varas de madera. Exacto, hay similitud. Vamos a estar ampliando el tema, es solamente un adelanto. Les quiero contar que Corradi, el que está preso en Mendoza, va a ser indagado en esta causa. Es un hombre mayor, de unos 80 y pico de años. Y un datito con esto, que siempre lo digo, como siempre ha pasado con los abusos cometidos por parte de curas, la Iglesia siempre dando protección institucional a lo largo de añares. En Mendoza pasó lo mismo, acá en La Plata pasó lo mismo, la protección institucional, el ocultamiento. A este Corradi lo trajeron de Italia ya denunciado por abusador y lo pusieron a trabajar acá en Mendoza, sabiendo que venía con un dictamen de... ¿Corradi es esa entrevista que le hace un periodista italiano? Es uno de los que habla en su momento. Y está acostado como internado en un hospital. Tal cual. ¿Y que habla? Sí, sí. Y que reconoce... Ese es Corradi. Que tiene... Bueno, Corradi dice que hablaba y comentaba cuando un cura, lo que hacía la iglesia, ¿no? Cuando un cura era acusado de abusos sexuales, que yo tenía un problema a la otra parte del mundo. Estaba en Europa, lo mandaban para América. Nunca en Cana, exactamente. Claro. Bueno, eso es lo que se ve. En instantes ampliamos, es un adelanto, por eso quería leerles la imputación. Son 28 los casos. Acaban de escuchar lo que se puede leer en televisión acerca de cómo eran las prácticas aberrantes cometidas contra estos chicos. Hay hombres grandes que están declarando con intérpretes. No es fácil tomar declaración, son hipoacúsicos. Sí. Declaran con intérpretes o por escrito en sede judicial. En instantes vamos a ampliar. Gracias, Mauro.